Buenas, hola a todo el mundo. Bienvenidos otra vez a un vídeo de la Revolución Supernano. Hoy estamos con Noemí Veiga. ¿Qué tal, Noemí? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Feliz año. Igualmente. Noemí es especialista en inteligencia artificial y hoy con este vídeo el objetivo es que Noemí nos explique a través de un modelo, en este caso hecho con piezas de Lego, un concepto relacionado con inteligencia artificial utilizando metáforas visuales. ¿Vale? Pero antes de llegar a eso, ¿podrías explicarnos quién es Noemí? Bueno, lo intentaré. Bueno, soy Data Scientist Team Lead y trabajo en una consultora tecnológica. Mayormente, bueno, mi expertise es más en modelos de visión por computador o, bueno, modelos también. He trabajado bastante con modelos de series temporales. Pero bueno, mi background es científico, o sea, yo estudié químicas, luego bueno, he estado trabajando en tecnología la mayor parte de mi vida y bueno, y realmente mis intereses van más como intentar aplicar todo lo que es inteligencia artificial a problemas relacionados con salud. Ok, que creo que además es sobre lo que nos vas a hablar con el modelo que tienes, ¿no? Efectivamente, o sea, voy a intentar explicar cómo funciona una neurona artificial, que es un tipo de modelos que se utiliza ampliamente en inteligencia artificial, en concreto, bueno, en Machine Learning. Y bueno, voy a intentar explicar cómo funciona, cómo lo aplicaríamos en este caso a un problema relacionado con salud, que sería pues para una detección, por ejemplo, de una diabetes. Ok, pues dale, adelante, todo tuyo. Adelante. Pues bueno, en este caso tenemos una neurona artificial. Es un modelo matemático que, un segundo, es un modelo matemático que intenta recrear un poco o simular cómo funciona una neurona biológica. ¿Vale? Tendríamos una capa de entrada de información, tendríamos la parte central, digamos, de la neurona, que es donde se computa la información, que exactamente no sabemos cómo esto ocurre, pero sí que podemos establecer cómo se va a computar esa información en una neurona artificial, ¿vale? Y también tenemos una capa de salida, ¿vale? Esta capa de salida, en este caso lo que vamos a hacer para este ejemplo es, en función de una serie de factores de entrada, que debemos saber cuán de probable es que un paciente tenga o no tenga diabetes, ¿vale? En este caso, ¿vale? Bueno, aquí el modelo, bueno, sería tener diabetes o no tener diabetes, ¿vale? En este caso, aparte de tener, claro, necesitamos datos, aparte de tener este modelo, o sea, necesitamos datos para poder entrenar este modelo, ¿vale? El entrenamiento consiste en tener el suficientemente número de muestras de la vida real para saber qué proporción de los factores de entrada nos llevan a un resultado concreto. En este caso, esta combinación de estos factores de entrada nos llevarían, perdón, esta combinación de los factores de entrada nos llevarían a que el paciente tiene diabetes. Esta combinación de los factores de entrada nos llevaría a que el paciente en la vida real no tiene diabetes, ¿vale? Este tipo de aprendizaje en el cual el resultado del modelo lo estamos comparando con resultados de la vida real se llama aprendizaje supervisado, ¿vale? O supervised learning. Entonces, en este caso, los datos o los factores de entrada serían, por ejemplo, pues, la edad del paciente, el género, si es fumador o no fumador. Por ejemplo, vamos a suponer que podemos evaluar de forma categórica, pues no sé, la condición física y, no sé, vamos a suponer que podemos mirar, no sé, algún tipo de indicador de alguna proteína en sangre, etcétera, etcétera. Estos niveles, o sea, perdón, estos factores, claro, requieren un cierto expertise técnico para evaluar cosas que sí tengan sentido y que nos puedan afectar de alguna manera al resultado, ¿vale? Con lo cual, o sea, nosotros al final lo que vamos a hacer es intentar establecer qué proporción
de estos factores nos conducen a una probabilidad o a un porcentaje, digamos, que al final lo podemos traducir a porcentaje, de cuán de probable es que la persona tenga o no tenga esa diabetes, ¿no? ¿Qué ocurre aquí en medio? ¿Qué ocurre aquí en esta parte central? En esta parte central lo que hacemos es multiplicar estos factores por unos pesos que llamamos aleatorios, que de esa manera lo que hacemos es ir alterando la proporción de estos factores, ¿vale? Claro, en un inicio nosotros no sabemos cuál es la combinación correcta para producir este resultado. Entonces, estos pesos, lo que vamos haciendo, el entrenamiento lo que consiste es en ir modificando estos pesos, ¿vale? A raíz de conocer el resultado, lo que hacemos es ir calculando esa distancia de cuán de cerca o cuán alejados estamos del resultado real. Y en eso consiste el entrenamiento, en ir ajustando esos pesos que nos conducen al resultado que realmente sí que sabemos cuál es, ¿vale? En este caso, por ejemplo, la forma de entrenamiento o la computación, digamos, más sencilla que podemos hacer, pues sería intentar hacer una combinación lineal y ver, pues eso, calcular esa distancia. ¿Podrías ponernos algún ejemplo para que entonces se vea visualmente cómo entras ciertos valores en la entrada y entonces qué valores tienes a la salida y entonces que veas la comparación con los datos que tienes en la salida para entonces comparar si realmente esa persona tiene probabilidad de tener diabetes o no? Inicio no sabemos qué proporción, digamos, de estos factores, o sea, van a tener o sea, van a desencadenar en un diagnóstico favorable o no favorable, ¿vale? Entonces, lo que haríamos sería, pues, multiplicas, por ejemplo, este factor, pues, multiplicas este factor, espera, voy a cambiar el color, por un factor multiplicativo, por ejemplo, de forma que reduces la proporción de este factor. Lo mismo harías con el siguiente, ¿vale? Con el factor de género, pues también lo harías, lo multiplicarías por otro factor, irías como dando o quitando importancia a los factores, ¿vale? Y esto sería lo que normalmente se llama lo que es la matriz de pesos, ¿vale? De forma que ese factor multiplicativo, o sea, tú lo que intentas es encontrar esa combinación correcta que te va a llevar a ese diagnóstico que tú ya conoces, ¿vale? Claro, al final de lo que se trata es de datos particulares, poder encontrar o poder construir un modelo que sea generalista, ¿vale? Y que te permita, pues, tener este diagnóstico, ¿no? En base, digamos, a esta combinación final, ¿vale? Claro, porque al final entiendo que también esa combinación que tienes en el final, tanto para evaluar si es un sí o es un no, evidentemente también tiene un porcentaje, o sea, es decir, pues tengo un porcentaje de naranja, un porcentaje azul, un porcentaje de verde, y Correcto. la suma de eso es lo que me da si sí o si no, ¿no? Exacto. Formalmente, o sea, no es la suma porque, o sea, realmente es esa computación, digamos, todo esto que ocurre aquí es algo más complicado digamos que empieza con una combinación lineal. Luego al final, o sea, todo esto, digamos, se puede definir ese cómputo cómo va a ser, ¿no? Pero sí, o sea, básicamente tú lo que intentas es encontrar esa combinación que te conduce, digamos, a este resultado que tú ya sabes. Lo que sí es cierto es que, claro, tú en principio vas entrenando con datos que ya conoces, luego después necesitas poder reservar un porcentaje de estos datos que son conocidos, ¿vale? Para poder entrenar el modelo para saber cuán de bueno es, o sea, poder evaluar ese modelo, ¿vale? Entonces, claro, tú necesitas guardarte un porcentaje, digamos, de ese dataset que tú tienes de entrada, de tu información de entrada, para poder luego después hacer esa evaluación del modelo. Vale, ok. Ok. También en todo momento has comentado el tema del concepto del entrenamiento, ¿vale? Sí. Y entonces, cómo tú tienes la entrada de información en la primera línea, donde tienes los coloritos que representan cada uno de los factores. Ujú. Después pasas a las siguientes líneas, que ahí es donde decías que sucede ese procesamiento, ¿vale? Entonces tienes el output final y entonces ahí es donde comparas con el modelo supervisado si, Sí, si corresponde o no corresponde. Vale, sí. perfecto. Ah,
para que la gente entienda el concepto de entrenamiento, porque claro, eso tú lo haces una primera vez Ujú. y lo más habitual es que en esa primera vez no aciertes. Correcto. O Entonces, sea, ¿cómo procedería los es un siguientes pasos? proceso, es un proceso iterativo. O sea, en un inicio nosotros partimos, digamos, de una combinación random, o sea, porque no sabemos cuál es la combinación que nos va a conducir digamos, al resultado correcto. Entonces, una vez que nosotros tenemos este resultado, lo que hacemos es calcular esa distancia del resultado correcto. Entonces, lo que se hace es un ajuste de los pesos, ¿vale? Y lo que hacemos es volver a multiplicar esos factores de entrada para producir, digamos, para estar más cerca, digamos, de la solución. Vale, o sea, entiendo que tú has hecho esa combinación de colores en la entrada, o sea, haciendo esas reducciones a los factores Ujú. y en función del procesamiento que sucede en medio, tengo ese resultado, entonces comparo y veo cuánto me ha aproximado a no o no a los valores que yo tengo en la salida etiquetados como dentro de la parte de supervisado. Y entonces Exacto. vuelves a hacer el procesamiento y entonces a partir de ahí vas ajustando hasta y vas repitiendo, como tú decías, iterando hasta que eso se aproxima a lo que tú tienes como etiqueta de supervisado. Correcto. Ok, ok. Y esto, ahora lo estabas comentando con el tema de diabetes, Ujú. pero la pregunta am, ¿es habitual o está empezando a ser habitual el aplicar, en este Sí. caso tú estás hablando de deep learning, Mm. ah, técnicas de inteligencia artificial aplicadas a salud y podrías, aunque fuera ahora fuera del modelo, comentarnos alguna cosa? Sí, bueno, ahora mismo en temas de salud, o sea, se están utilizando evidentemente clasificadores, pero se están utilizando modelos muchísimo más complicados que esto. O sea, de hecho, claro, las redes neuronales, por ejemplo, o sea, tienen una exactitud bastante alta o tienen una precisión bastante alta, pero son muy buenas, o sea, dan resultados muy buenos haciendo tareas muy, muy concretas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muy a menudo lo que hacemos es ir ensamblando distintos modelos, ¿vale? Para poder atacar, o sea, cada una de las tareas. Es decir, si nosotros, por ejemplo, ahora poniendo un ejemplo totalmente distinto, si es un modelo, por ejemplo, de visión por computador, vamos a suponer que a raíz de radiografías queremos detectar si una persona, por ejemplo, tiene una cardiopatía o no. Y vamos a suponer que lo queremos hacer a través de ecografías, por ejemplo, del corazón. Claro, lo primero que haremos será intentar poner un clasificador para saber si realmente esa radiografía, perdón, esa ecografía es de un corazón o no. Entonces, solamente para hacer esa tarea ya necesitaremos un modelo. Que entonces utilizarías un modelo tipo como esto, porque eso has explicado que Sí, es un clasificador. exacto. Lo único es que sería un clasificador preparado para imagen. O sea, es Vale. otro tipo, es la misma mecánica básica, pero aplicado para tratamiento de imagen. Pero ¿Vale? entiendo, pero como dices tú, o sea, el Es funcionamiento supervisado igual, es exacto. O sea, supervisado. tienes Vale, ok. unos factores de entrada igual, que en este caso, pues claro, los factores de entrada pues son cada píxel de la imagen. Tienes un cómputo que se realiza igual. En el caso de una red convolucional, que es la que se utiliza en visión por computador, es mucho más complicado toda esta estructura de cómputo que hay aquí en medio. Y bueno, y al final tienes un resultado también, pues que vuelve a ser una probabilidad igual y que tú calculas esta distancia igual de cuán estás alejado o no, porque vuelve a ser aprendizaje supervisado, ¿vale? O sea que la mecánica de funcionamiento es la misma, ¿vale? En este caso, queremos detectar si esa ecografía es de un corazón, utilizaríamos un clasificador. Luego ya si queremos detectar anomalías y queremos saber exactamente dónde está la anomalía, utilizaríamos otro tipo de modelos que son algo más complejos que esto. Ok, genial. Pues, Noemí, muy interesante. Tiene pinta de que la temática es compleja. Y muchas gracias por compartir todo esto con nosotros.
Bueno, gracias a vosotros. Pues nada, chicos, el objetivo era este, era realizar otro vídeo en el que utilizáramos metáforas visuales para explicar conceptos complejos, hoy con inteligencia artificial y para ver la potencia que tienen esas metáforas visuales para ahora, a la hora de comunicarnos y de comunicar estos conceptos complejos. Pues lo dicho, Noemí, muchas gracias y nos vemos en otro vídeo. Gracias, hasta luego. Chao.